Así que hermanos, vamos a ponernos de pie para abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, Romanos 3. Y estamos avanzando, pero quiero decirles, hermanos, que estamos en Romanos 3 y estamos viendo un capítulo que es famoso por ser difícil. Es famosamente difícil, reconocido como difícil. Parte es verdad, pero parte también estoy dando este anuncio porque cuando vaya por este mensaje van a decir, ¿de qué está hablando? Con esto quiero protegerme porque ese es un capítulo muy difícil, pero lo que vamos a hacer en el curso de 3 domingos juntos vamos a terminar este capítulo, pero hoy vamos a ver la sección del 1 al 8, versículos del 1 al 8. Yo los voy a leer todo. Nomás acompáñenme, yo voy a leer del 1 al 8, pero primordialmente vamos a ver los primeros 2 versículos. Y voy a ir en una dirección que tal vez les sorprenda. Así que Romanos 3, empezando en el versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y va a hablar del Antiguo Testamento aquí, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Padre, oramos que tú, Señor Dios, nos hables de tu palabra, lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Estamos viendo un mensaje, de hecho es un mensaje que estaremos viendo por unas 3 semanas y el título es, y la respuesta es, cuando veo ese título pienso en esos concursos de televisión y la respuesta es, a través de todo este discurso Pablo va a presentar una estrategia que es muy eh, judía, él nos habla y habló a hermanos en Roma que muchos fueron conversos al cristianismo. Ellos no diría eso, ellos decían, no, 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 ya leímos el Antiguo Testamento y ahora somos judíos, ahora somos creyentes. Y ese es el progreso natural si hemos leído el Antiguo Testamento y hemos llegado a la conclusión de que Jesús es el Mesías, Yahshua HaMashiach. Esto es Jesús el Mesías y esto sería un judaísmo normal. Pero lo que sabemos es que veían aquellos que estaban en la iglesia y que decían cosas como, tienes que circuncidarte, no solamente nacer de nuevo, pero circuncidarte para que puedas entrar a la iglesia o ser parte de la iglesia. Así que él está contestando esto. Y yo sé que ustedes están cansados de oír esta palabra circuncisión o ser circuncidado, pero en el capítulo 3 él sigue todavía en esa línea de pensamiento y se va muy profundo. Así que vamos a hacer lo mismo, pero tal vez nos tome unas 3 semanas salir de este capítulo en su totalidad. Y la respuesta es acerca del... Para tener respuesta hay que tener preguntas y eso es lo que vamos a hacer. Como lo mencioné hace un momento, la argumentación de Pablo es muy judía y esto es que habrá una pregunta y una respuesta dada, una pregunta y una respuesta. Si tienes amigos judíos, ellos
no quieren hablar de eso, pero si no tienes amigos judíos, busca un amigo judío porque ellos quieren argumentar y a lo mejor estén de acuerdo con tu argumentación como por una hora, pero ellos lo disfrutan. Cuando acaban, van a decir, y yo te creía desde el principio, nomás quería discutir. Es gente que piensa así, es increíble, pero verdaderamente estamos viendo una serie y de una porción muy profunda de las escrituras. Así que primero vamos a ver, la respuesta es, escríbalo, la palabra de Dios. Muy, muy simple, la palabra de Dios. Yo ya sabía eso, puedes decir, pastor, sí, la palabra de Dios. Y la respuesta es la palabra de Dios, sí. Pero necesitamos asegurarnos que es la palabra de Dios la que nos está hablando. Y ellos tenían una lucha con esto porque estaban enfrentados con una dinámica de la palabra de Dios, pero también estaban enfrentados con la tradición judía, su herencia que les había hablado por mucho tiempo, y tenían un conflicto, y Pablo está desenvolviendo esto como de una manera que solamente un judío pudiera. Así que nuestra primera consideración acerca de la respuesta es la palabra de Dios, y esta viene la pregunta primero. Pueden poner una pregunta y ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O ser circuncidado. Esto es interesante porque acabamos de hablar en el capítulo 2 acerca de cómo el judío no logra nada con el circuncidarse, que la circuncisión es del corazón. Pero ¿qué está cambiando Pablo aquí? ¿Se está contradiciendo? Márquenlo en sus notas. No, de ninguna manera. Esto es un argumento admirable. Es provocativo, y como él lo pone. Pablo está diciendo ahora que el judío tiene una gran ventaja, tiene una tremenda avance sobre todos los demás. Pero no es la circuncisión, no es por fuera. Así que al ver esto, marquen esto, la ventaja. ¿Qué quiere decir ventaja? Es abundancia. ¿Qué abundancia? ¿Qué abundando o desbordándose a ellos? Una responsabilidad sobrenatural está desbordándose sobre ellos. Escuchen esto, es una responsabilidad sobrenatural de hacer el bien. Qué abundancia, qué sobrenatural, qué responsabilidad sobrenatural tiene el judío. Dios los está llamando de una manera buena. Es un privilegio. Pero acuérdense, la Biblia dice que cuando se le da mucho a alguien, mucho se le requiere. Así que el judío ha sido elegido. Escuchen todos, si no se dan cuenta, ¿por qué se llama el pueblo de Dios? La Biblia dice que ellos fueron escogidos por Dios para ser testigos de su palabra a todo el mundo. Y vamos a entrar a este estudio. Va a ser un poquito diferente de lo que estás pensando, pero por favor, acompáñenme en lo mejor que puedan. Cuando hablamos del judío siendo el que tiene la posesión de la palabra de Dios, y lo leímos en el versículo del 1 al 8, vimos que a ellos se les dio la palabra de Dios. La palabra en inglés dice oráculos de Dios. Eso le dio Dios al judío, fue su elección, su decisión. Marquen esto. Isaías 43:10, escuchen. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Ese es un término, es un nombre, una manera que Jesús usó en el Nuevo Testamento. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esto no quiere decir que Dios fue creado. Está usando términos humanos. Él siempre ha sido, versículo 11, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Acuérdese, estoy leyendo del libro de Isaías 743 años antes del nacimiento de Jesús. Él ya es llamado Salvador. ¿Cuántos salvadores hay? Solo uno. ¿Cuántos Dios hay? Solo un Dios.
Pero la Biblia enseña que Dios se ha revelado a sí mismo en una triunidad, una pluralidad, una singularidad plural, Elohim, el Dios de la Biblia, Salvador. Versículo 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Escuchen esto. Ustedes son mis testigos, dice el Señor. ¿Qué tienen que ser testigos? Que yo soy Dios. Si tú eres judío, como aprendimos la semana pasada, si tú eres judío en la circuncisión del corazón, como yo lo soy, y espero que todos nosotros aquí seamos, entonces nosotros somos sus testigos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Esto fue la comisión al judío primero. Y será la pregunta para cada uno de nosotros. Te traeré un versículo del Antiguo Testamento tras otro, porque Dios dice, yo los he comisionado a tomar mi palabra a las naciones. Habrá versículos donde Dios anuncia que te dice, te voy a usar a ti para ser el consolador de las naciones, que las naciones se unirán hacia mí, al mundo gentil. Esto es maravilloso, que el primer evangelista del evangelio fueron los judíos. Ellos eran los que tenían que dar la palabra de Dios. Se les comisionó esto. Escuchen, miren, sin duda, Romanos capítulo 15, versículo 4 es exactamente lo que Pablo tenía en mente. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, que se escribió antes que Pablo escribiera a los romanos, lo que fue escrito antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, significando todo el Antiguo Testamento y el Nuevo recién venía, no se había revelado, que tengamos las palabras para que nos traiga esperanza. Cuando leemos la palabra, la Biblia, nos debemos de llenar de esperanza porque la palabra de Dios tiene ese poder. ¿Y saben lo que es maravilloso de esto? No estoy hablando un deseo. Les voy a enseñar un video, una foto en realidad, de una de los pergaminos del Mar Muerto. Esto está en Jerusalén, en el altar del libro, se llama el lugar. Pueden ver después del servicio en Google y busquen el altar del libro, el Shrine of the Book en inglés, y van a ver estos pergaminos del Mar Muerto en Jerusalén. Es maravilloso. El tiempo no me deja decirles por qué es tan maravilloso, pero les diré rápidamente que esos manuscritos, esos pedazos fueron encontrados en 1947 en el área de Qumran, allá sur, no tan lejos de Jerusalén, pero al sur de Jerusalén, y fueron encontrados por un niño que estaba buscando a una oveja que se le había metido en una cueva y al tirar la roca se rompió un jarro, y este muchacho encontró estos jarrones así de grandes. Algunos de ellos han sido reconstruidos y son hermosos, están en exhibición. Y este muchacho encontró todos estos pergaminos intactos. Y para hacer la historia corta, resulta que esos pergaminos del Mar Muerto son exactamente alineados con la Biblia, la versión de la Reina Valera. Escuchen, estos fueron escritos en el segundo y tercer siglo después de Cristo. Piensen esto, 250 o 300 años antes de que Jesús naciera, el libro de Daniel estaba ahí, Isaías estaba ahí, el Antiguo Testamento estaba ahí. ¿Por qué te emocionas tanto, Jack? Porque todas esas escrituras, imagínense, Dios estaba preservando esas escrituras en la cueva con todas las profecías, y Jesús nacería y viviría con su ministerio, muerte, resurrección,
y ascensión. Y 2000 años después pasaría y Dios revelaría estos pergaminos del Mar Muerto para que la gente diga, aquellos de... Se conoce como la escuela de alta crítica alemana. Ellos decían, eso fue escrito después, se inventaron, estas cosas se inventaron. Daniel se escribió mucho después, casi cerca del Evangelio. Y cuando se encontraron estos pergaminos, sacudió a todos. Escuchen, me encanta el hecho de que mi fe no está basada en hechos. Tienes que pensar en esto. No quiero ser muy duro con los ateos, pero la verdad es esto, que nuestra fe está basada sobre hechos. La profecía bíblica no solamente es verdad, pero prueba el hecho de que Dios dio su palabra y se la dio a los judíos y ellos la preservaron. Y la tienes en tus piernas o en tu teléfono porque Dios la guardó. Miren el versículo 1 y 2. Al cerrar el versículo 2, cuando hace la pregunta, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Mucho, en todas maneras, dice, mucho en todas maneras. Y aquí viene la respuesta. La pregunta es, ¿qué es la ventaja? Esa es la pregunta y la respuesta está en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios le dio al judío el trabajo y la responsabilidad de preservar la Biblia. Tenemos la Biblia porque los judíos honraron la palabra de Dios y tenían este compromiso, la guardaron. Físicamente la tenemos para poderla leer. Hay más de 13,000 manuscritos originales de la Biblia, más documentados que cualquier otro libro en toda la antigüedad. Creo que de memoria pueda que me equivoque un poquito, pero es el segundo más documento fuera de la Biblia que ha sido documentado. Son como 613 copias, el libro de Homero, pero Shakespeare ni siquiera se sabe. Tenía tantos contribuidores. Creemos que Shakespeare es algo grande, pero no llega ni siquiera para nada. La Biblia es única en cuántos manuscritos hay. Pero el judío es especial porque Dios los separó como los que cuidaban la palabra. Y cuando vemos la palabra, en inglés se dice la palabra, los oráculos de Dios. Y miren, en el griego es la palabra logios. Y se parece mucho a logos, ¿verdad? Y eso es correcto. Esta palabra es la base donde sacamos la palabra logos. Significa elocuente o elocuencia de Dios, que suena muy lindo. Suena judío también. Específicamente con respecto a la comunicación de su voluntad a través de su palabra. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque la Biblia es la voluntad de Dios. Y sabemos la voluntad de Dios. De la palabra raíz, logos, es decir, la personificación de una idea, una declaración, un pensamiento, una respuesta o la respuesta. Me encanta esto. Para el judío se les dio la respuesta al judío, que es la palabra de Dios. Si piensas por eso, piensa en el poder de esto. Así que me dirijo deliberadamente a un camino de conejos con respecto al contexto de este pasaje de apertura. Voy a irme por ese camino que espero que apoye el hecho de que lo que tienes en tus piernas es una manera de comunicación intacta y preservada para que podamos leerla, conocerla, confiarle, porque revela la voluntad de Dios y puedes encontrar las respuestas a la vida en la Biblia. Y para que eso pase tenemos que confiar en su palabra. Así que vamos a descubrir por qué. ¿Por qué podemos confiar en su palabra? El libro de Oseas, capítulo 12, versículo 10, Oseas 12:10 dice, y he hablado a los profetas
y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. Marquen esto, les voy a dar muchos versículos hoy. La palabra de Dios dice, yo he hablado por los profetas y he usado símbolos, tipologías, figuras. Podemos usar la palabra parábolas, eso usa nuestra Biblia en español. Les he hablado, él está hablando a los judíos, ellos son los que van a guardar la palabra de Dios y darla al mundo. Y Dios dice, tengo este testimonio y puedo decirles esto, iglesia, es en Tecnicolor. Eso es lo que dice Dios. De muchas maneras voy a tratar de capturar tu atención para que sepas que mi comunicación es tricolor para tu alma. Juan 16:25. Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías, lenguaje figurado. Parece como que estuviera hablando José, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esa declaración del Padre causa a los religiosos de que se enojen, porque Jesús está diciendo, Seas, estamos hablando como uno y te revelaré acerca del Padre. El religioso, el liderazgo judío pensaban que ellos eran los que tenían la llave para conectarse con Dios y ellos nunca le decían Padre, nunca le hablaban a Dios como Padre. Ellos pensaban que eso era algo terrible y Jesús viene y simplemente aumenta el agua hervida porque él le llamaba Padre a Dios y arruinaba la teología de ellos. Miren el versículo, Hebreos 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres terrenales, esto es Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Les habló por los profetas. Dios le habló a los padres por los profetas. Versículo 2 dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto significa el que está sobre todo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo. Dios habló en tiempos pasados a los padres por los profetas y su palabra última fue dada por su Hijo, Jesucristo. Por eso Dios dice que si uno añade a las palabras de Dios, las plagas del libro de Apocalipsis le vendrán a uno. ¿Por qué? Porque uno no debe de jugar con la palabra de Dios. Dios da las respuestas a nuestras preguntas. Y estos judíos tenían que tomar esta luz como una antorcha hasta el fin del mundo. Mantengan esto en mente porque Pablo sigue construyendo sobre esto. Yo creo a propósito que de mi Biblia, no porque quiero, yo sé que es perfectamente real. Yo creo en la realidad inminente de la venida de Cristo por su iglesia, que Él puede venir en cualquier momento. Cuando nosotros empezamos a confundir la relación que tiene Dios con Israel y la relación que Dios tiene con la iglesia, cuando quitamos las líneas que las separan, nos confundimos y nos perdemos de la teología de las profecías. Miren lo que dice Juan 14:1, del 1 al 3. Muchos dicen que Dios le está hablando, Jesús le está hablando a la iglesia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esto es clave. Amigos judíos, escuchen. Jesús dice que Él va a regresar. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Escuchen, amigos, he escuchado mucho últimamente del rapto. Muchos han venido de iglesias que no creen en el rapto. Les he hablado en el patio, les he hablado a la entrada. Y creo que tenemos que tener una noche especial donde vengamos y traigan todas sus preguntas acerca del rapto. ¿No creen que debemos de hacer eso? Porque he notado que cuando he hablado a alguno de nosotros, yo vine de una iglesia donde no creen en el rapto. Entonces necesitamos sentarnos y hablar. Necesitas que la Biblia te hable en lugar de dejar que un hombre te hable, incluyéndome a mí. Jesús dice, voy a regresar. Y a propósito, mientras me vaya, voy a escoger un lugar para ti. Y te voy a recoger para que donde yo esté, tú también estés. Y eso puede pasar, amigos, en cualquier momento. No tiene nada que ver con Israel. Tienes que saber esto. Esa promesa se dio a la iglesia. Y a su regreso en la iglesia, de acuerdo a las Escrituras, puede pasar en cualquier momento. Como lo he dicho en el pasado, primero vino la primera venida, que fue el 6 de abril del año 32, en la entrada triunfal, y la segunda venida será en Jerusalén. El rapto no es una venida, es una aparición. Y viéndolo en el contexto, a los judíos se les dio la palabra de Dios y es su trabajo, su negocio, una orden por Dios de que ellos la den a todo el mundo. Con todo respeto, una vez que el liderazgo judío empezó a rechazar el evangelio, y ciertos judíos, gracias a Dios, hasta el día de hoy, leen las escrituras y vienen en fe en Yahshua, pero muchos no. El velo está sobre sus ojos. Al decir esto, es trágico porque esa comisión de dar el evangelio alrededor del mundo se ve así. Hechos 1, versículo 9. Aquí están los judíos reunidos. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, sin duda ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, judíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es increíble, maravilloso, maravilloso. Se fue. Dijo que vendría. Pero vemos al mundo en el que vivimos, estamos viendo cosas locas. Esto lo voy a hacer rápido porque están en mis notas, lo pueden leer en línea, pero quiero leer de mis notas. Sabemos que la segunda venida de Cristo es al final de la gran tribulación. Y muchas cosas tienen que pasar antes de que venga el Señor por segunda vez. Tiene que haber una unificación global de las naciones. Habrá una entidad espiritual global que nosotros llamamos la iglesia falsa, pero será como una religión. El libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis habla de esto, y también va a haber una unidad monetaria global, y eso nos habla el Apocalipsis. Eso nos dice la Biblia que pasará y pasará. Pero las Escrituras nos dice que habrá un mundo sin efectivo, no habrá dólares ni centavos. Me fui al McDonald's el otro día y casi nunca voy ahí, pero fui a la ventana y le dije, le di exactamente el efectivo y vi el letrero que decía, no tenemos monedas. No hay falta de monedas. Monedas sí hay, pero no hay esa falta. ¿Qué está pasando aquí? Cada vez más se están haciendo cosas, más lugares no toman efectivo, solo tarjetas de crédito. Si vuelas en el avión no aceptan efectivo, te ofrecen comida,
pero tienes que llevar una tarjeta de crédito, si no te quedas con hambre. Estamos moviéndonos hacia una sociedad sin el efectivo. Y el Señor viene después del tiempo de la tribulación, pero ya estamos viendo los comienzos de esa preparación de estos eventos del fin. Es un sistema sin efectivo, un mundo, un gobierno mundial. Tenemos que convertirnos en una entidad global. Toma a muchos unirse. Si vemos estos mensajes, cuánto más estamos cerca del rapto. Y la siguiente cosa que queremos ver acerca de la respuesta es que todo va de acuerdo al plan. Yo sé que se siente como que no hemos visto cosas tremendas, pero de acuerdo al plan de Dios, todo está yendo de acuerdo al plan. Y eso nos une al énfasis que yo estoy dándole que a los judíos se le dio la palabra de Dios para que la comparta a todo el mundo. Escuchen, amigos judíos, ustedes son los que deben de estar anunciando el evangelio. Ustedes son los que deberían de estar alrededor del mundo publicando el evangelio de las escrituras, evangelizando. Ustedes son los que deben de estar tocando nuestras puertas. Amigos judíos, ustedes eran los guardadores, los conservadores del libro. Ustedes deberían de estar tocando las puertas de nuestra casa para que conozcamos a Yeshua, el Mesías. Pero el gentil lo está haciendo, pero ustedes se supone que debieron de haber esto. Vendrá su tiempo y se conoce como el tiempo de la gran tribulación, y sabemos que por en el milenio el israelita será el epicentro del evangelio, y durante ese milenio gente vivirá, nacerá y morirá y tendrán oportunidad de aceptar a Jesucristo, de doblar su rodilla a su gobierno. Tendrán esa elección, pero durante ese periodo él vendrá por la nación judía. Pero de hecho el tiempo de la gran tribulación, la Biblia habla de 144,000 judíos durante la gran tribulación predicarán el evangelio. Y Juan dice que la cantidad de gente, el número de convertidos que viene a Cristo no se puede ni contar. El día que el judío evangelice al mundo viene, y el plan de Dios está ahí en acción. Génesis 22 del 1 al 8. Yo lo leo para mis amigos judíos. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, no Ismael, es Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. ¿Han ido a Jerusalén? ¿Alguno de ustedes ha estado en el jardín de la tumba en el Gólgota? Si no has estado ahí, el Gólgota está acá y está en el área del el oeste, y allá abajo hay una estación de bus. Y te paras en el jardín de esa tumba, arriba de esa estación de bus, y allá más adelante está el monte Moría. Ahí fue exactamente donde Jesús fue crucificado, y todavía escuchen esto, es la roca, miles de años después, esa roca sigue ahí, nada se ha construido ahí, es la misma roca original. Y esta es la cosa tremenda, de todo Moría es un monte, y en ese monte, al sur de Moría, hay una parte alta y una parte baja. Es como una bajada no muy pronunciada, y cuando Abraham no lo iba a ofrecer en la parte baja del Moría, Dios le dice: yo te voy a enseñar en un lugar en Moría, y cada persona persona en el tiempo de Abraham hubiese ido en la parte alta, y está un poco inclinada. Abraham tuvo que ir desde abajo hasta
arriba y ahí ofrecer a su hijo en la parte de arriba. ¿Y qué creen? Abraham vivió la profecía bíblica. Isaac llevó la madera, fueron juntos a la cima de la montaña. Isaac dice, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, mi hijo, Dios se proveerá a sí mismo del cordero. Y el ángel del Señor lo para a Abraham cuando va a matar a su hijo y le dice, Abraham, ahora sé que tú me amas. Dios sabe todas las cosas. Pero ¿cuál fue el problema entonces? La traducción sería, Abraham, ¿estabas dispuesto a sacrificar a tu propio hijo sabiendo que es el hijo de la promesa, que yo te dije hace mucho tiempo que te levantaría al Mesías de esa descendencia? Así que tiene que venir de Isaac. Tú me confiaste en eso, que aún si matarías a tu hijo, que yo lo iba a resucitar. Por eso Abraham es el padre de nuestra fe. Yo tuve un judío amigo que me dijo, Jesús no es el Mesías porque ustedes dicen que él es tu sacrificio. Y le dije, sí, esto es correcto, pero el Dios de la Biblia no cree en sacrificio humano. Y lo llevé a Génesis 22 y lo leímos juntos y me dijo, nunca había visto esto en la Biblia. No creemos en sacrificio humano, porque Jesucristo, si Él hubiese muerto y nunca resucitado, estaríamos perdidos, pero Él resucitó y Él vive. Y es verdad si piensas en esto. Es verdad, pero sigamos. Isaías, capítulo 53, versículo 4 al 6. Isaías 53, del 4 al 6. Espero que todos estén bien. Les voy a dar muchos versículos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, miren, un pronombre personal, su llaga. Ustedes piensan que es acerca de la nación de Israel. No, es acerca del Mesías. Jesús dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, noten esto. Si usted tiene aquí una Biblia hebrea, miren lo que dice. Dice, Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Dios de la salvación prueba que es el Dios de salvación, porque Él va a Moría con su Hijo, quien cargó la cruz a través del Gólgota y es crucificado por los pecados del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Y para Israel y para el judío se le entregó la palabra de Dios, los oráculos de Dios, para ser predicados. Salmo 22, versículo 16. 1000 años antes del nacimiento de Jesús, escrito por David, se me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Si tú lees el Evangelio y la historia del Evangelio y la crucifixión de Jesús, vas a ver exactamente eso. Horadaron sus manos, horadaron sus pies. Amigos, escuchen. Ateos, incrédulos, amigos judíos, escuchen. Musulmanes, escuchen también. No hay nadie en el universo que se haya escrito esto con anticipación, 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado. La Biblia nos dice que Él sería horadado en sus manos y sus pies. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, sí, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Wow. Daniel 9, versículo 26. Se quitará
la vida al Mesías, mas no por sí. Búsquelo en la palabra hebrea. La Biblia dice que el Mesías sería asesinado por cometer un crimen o una ofensa capital. El Mesías, de acuerdo a Daniel, el Mesías va a ser algo que lo va a llevar a morir. Escuchen, amigos judíos, esta es la palabra de Dios, oráculos de Dios, que el Mesías sería condenado, pero no por sí mismo. ¿Saben por qué fue él condenado a muerte? Porque el liderazgo judío, el Sanedrín, los fariseos, los escribas dijeron, no vamos a dejar que él nos gobierne. Suéltenos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Y Pedro predicó ese mensaje exactamente en el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació. Siguiente, veamos, la respuesta es que los días más difíciles les viene a Israel. ¿Qué pasa si el rapto sucede ya y el Señor derrama su espíritu sobre los judíos? Y todos los judíos lo empiezan a leer las Escrituras. Van a abrir la Biblia y van a empezar a leer y van a descubrir lo que tienen que hacer después. Se acercan los días más difíciles para Israel. El Señor Jesús advirtió de esto, los profetas advirtieron de esto. Sabemos, lo llamamos nosotros los 7 años de gran tribulación, un tiempo de engaño, pero la última mitad es un periodo de derramamiento de sangre. Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, la angustia para Israel, pero de ella, o sea, Israel será librado. Un pequeño fragmento de judío que vendrá a conocimiento de Cristo durante ese periodo de tiempo. E Israel como remanente será salva. Amós 9, yo sé que estoy yendo rápido, necesitamos ir rápido. Amós 9, 14 al 15. Dios dice, miren, esto no está en las noticias, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Israel ha regresado a su tierra y más judíos regresarán a la tierra, pero no le digan a nadie esto. Pero alguien me mandó un regalo desde Israel. Era una caja rara. La abrí. ¿Y saben lo que era? Era una vasija de vino. Yo no tomo vino, pero es una botella de vino desde Israel. Y tiene, dice, su papel, el papel dice Pompeo. Y dije, ¿qué? ¿Pompeo? Como el secretario. Y estaba en un evento con ese secretario Pompeo y nos sentamos en la misma mesa y le dije, esta es una pregunta rara, pero me mandaron una botella de vino con tu apellido. Y dijo, es mío, es mío, es mío. Y dije, ¿qué? ¿Sí? Sí, Israel estaba tan feliz con lo que hicimos, con la embajada y todo eso, así que una viña y la dedicó esta cosecha a mi nombre. Y tiene, y es muy valioso. Y dijo, ¿quieres tomarla? Le dije, no, no, no. Yo tengo un pedazo de profecía bíblica. Si piensas, yo tengo en mi casa una botella de vino de Israel y Dios dice, en los últimos días la nación que había sido desplazada no era nación por 2000 años. No solamente que estamos en los últimos días, pero están produciendo vino. Y sería bendición y hermosa. Más de eso en otro tiempo. La siguiente y la respuesta es reconocer al único que puede salvar al judío. ¿Eres judío? Hoy solo hay uno que te puede salvar, amigo. Solo uno.
Cuando hablamos de Israel, el judío, haberles dado los oráculos de Dios, la palabra de Dios, esta es la respuesta que tenemos. Dios le confió al judío con el nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo, a Israel, al pueblo judío. Y Jesús dice en Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablando del Antiguo Testamento. Voy a ir más rápido porque casi se nos acaba el tiempo. Mateo capítulo 2. Escuchen, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Escuchen, miren. Herodes está preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vinieron los magos y Herodes está turbado. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y cuando él, convocados todos los quienes, principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó a todos estos religiosos, fariseos, escribas y teólogos de su día, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Este es Herodes diciendo, traigan a los religiosos, busquen en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto es tremendo, ¿no? Miren, Herodes sabía que tenía que llamar a los escribas, a los maestros, para preguntarles la pregunta, ¿de dónde va a venir el Mesías? ¿Dijeron Chicago? ¿Dijeron New York? No, respondieron correctamente, dijeron Belén, sabían la Biblia. Conocían las Escrituras, las creyeron, no sabemos de ellos. Si vinieron a creer, esperamos que sí, pero se me hace fascinante el reconocer, yo soy gentil, pero yo adoro al Dios de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios se entregó a los judíos. Dios le dio a ellos de que sean los cuidadores de la palabra. Y mandó al Mesías para salvarnos de nuestros pecados. Él vino como judío. Dios pudo haber venido a este mundo como negro, como blanco, como puertorriqueño, portugués, alemán, como usted se imagine, pero vino como judío. ¿Qué ventaja tiene el judío? Muchos, de muchas maneras. Increíble. Maravilloso. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es maravilloso. Tengo como 3 minutos y les voy a dar muchos versículos. Los voy a abusar en estos momentos, lo siento, pero aquí va. Vinieron, así que Lucas 4:16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él mencionó Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí cerró el Señor el pergamino, gracias al Señor que no siguió leyendo. Cerró ahí en la mitad de la declaración. Y esta es la coma más larga en la historia de la humanidad. Esta coma ha paralizado la ira de Dios por 2000 años, dice, y el día de venganza del Dios, nuestro Dios, esto se llama los 7 años de gran tribulación, amigos, a consolar a todos los enlutados. Él consuela a Israel durante esos 7 años de gran tribulación, donde viene la ira de Dios sobre un mundo incrédulo de Jesús. Voy a saltarme muchos versículos. Vayan después y busquen en Juan capítulo 5 y conéctenlo con el Salmo 40. Hebreos, vamos a leer ahora sí de Hebreos. Porque es imposible que la sangre de machos cabríos quiten los pecados del mundo. Por eso cuando Él vino al mundo dijo: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Él está hablando del Salmo 40. Pero cuerpo, preparaste cuerpo. Oh, amigos judíos, escuchen. Dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios encarnado, cuerpo se me ha preparado. Con todo respeto, pregúntale a tu rabino qué significa esto. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:10. Él, Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino el pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Esa es exactamente la historia. Escuchen esto, ustedes saben esto, no les voy a decir dónde está. Escuchen, amigos judíos, también musulmanes, escuchen. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Sí sabes. Tú haces la pregunta: ¿quién es el Mesías? La respuesta es Jesús, Jesucristo. Puedo seguir todo el día y eso es lo que tienes miedo. Miqueas 5:2 dice que él iba a nacer en Belén. Isaías 7:14 dice que él tenía que nacer de una virgen. Tengo que leer dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios entre nosotros. Eso está en Isaías, escrito 743 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Solamente esa declaración solamente nos debe de hacer parar. Dice: niños nacen todos los días, es verdad, pero solo una vez se dio un hijo. Es admirable. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese término significa no que Jesús es el Padre, pero es el
Padre de la eternidad. Él gobierna sobre el tiempo y es el príncipe de paz. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese es el domingo de Palmas, acerca de Zacarías 9:9. Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, lloró Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso estaba diciendo Jesús el día de Domingo de Ramos y diciendo, yo les he mandado profetas. Miren, Jesús o está radicalmente loco, está endemoniado, o está lunático, o es exactamente lo que la Biblia dice que quien Él es. He aquí vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Absolutamente maravilloso. Uno más, sí, uno más, este es. Y la respuesta es mantener tus ojos y oraciones en Israel. Israel no se va a ir. Dios hizo su promesa. Y seguido digo esto. Y es uno de los pocos pensamientos originales que he tenido. Si Dios no mantiene sus promesas a Israel, no tiene obligación de mantener sus promesas a mí. Así es de tan seguro que Dios va a cumplir sus promesas a Israel. ¿Confías en Dios? Puedes confiar en Dios porque Él es fiel. Israel es su despliegue, se muestra a nosotros a través de Él. Vamos a terminar con esto. Vemos una nación hoy que está constantemente bajo ataque. Y lo van a ver que esto se va a poner peor porque la Biblia nos advierte de esto. Israel, judío, el antisemitismo va a crecer, el odio por la nación judía va a crecer, mis amigos. Si Pablo el apóstol estuviera aquí hoy, sé que él diría, por eso es que ustedes necesitan encontrar un judío. Escoge un judío. Escoge un judío. Encuentra un judío. Y ámalo. Ámalo en el nombre de Jesús. Muéstrale el Evangelio. Muéstrale las Escrituras. Estamos de pie ante lo que ellos preservaron. Somos los recibidores de las bendiciones de Dios que se llama la iglesia. El tiempo se acaba. Y en esos 7 años que se han dedicado, en el libro de Daniel capítulo 9, que nosotros llamamos el periodo de la tribulación, ahí es un tiempo de un despertar tremendo para el judío. Acabo con esto, amigos. Si tú fueras a morir hoy, ¿se te dejará entrar al cielo? Si has estado aquí en las últimas semanas, tú sabes que no podrás decir que te bautizaste. Sabemos que eso no cuenta. Aprendimos de cierto que si dices he sido circuncidado, me tienes que dejar entrar. Eso no te dejará entrar absolutamente. Hemos aprendido estas últimas semanas que tenemos que ser circuncidados de corazón. Y si fueras a morir hoy, ¿qué dijeras? Bueno, escuchen, tengo el privilegio y el honor de tener en mis manos el oráculo de Dios, la palabra de Dios, y decirte que si tú crees en el Señor Jesucristo, que Él fue crucificado y que resucitó de entre los muertos, si tú crees esto en tu corazón y lo confiesas con tu boca, la Biblia dice que serás salvo. No es lo que haces, es la decisión que haces. Pero si tu respuesta a mi pregunta es,
cualquier otra cosa, vengo confiando que solamente en la sangre de Jesús, tal como soy, veo a Él para salvarme. Yo creo que Él murió en la cruz y lavó mis pecados y que resucitó de entre los muertos para mi salvación, para mi justificación. Yo confío más que en Él, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Si tú haces esto, y si esa es tu respuesta a la pregunta, Dios te dirá, entra, entra, amado, al gozo del Señor. El reino ha sido preparado para ti. Si tienes cualquier otra respuesta, Jesús dice, apartaos de mí, nunca os conocí. No importa qué hayas hecho en tu vida, qué hayas logrado en tu vida. Debiste de haber aprendido ya para estas alturas que no es lo que sabes, es a quién conoces. Eso es verdad en la vida y es verdad en muerte. No lo que sabes, no lo que conoces, sino a quién conoces. Si conoces a Jesucristo,